You know, when God brought me into an understanding of the Reformation, Cuando Dios me trajo a mí a un entendimiento de esta reforma and the necessity to critically review my own life. y la necesidad de hacer un estudio profundo, crítico de mi propia vida, And it was to look at it from the vantage point of God's Word. y era de ver todos los aspectos de mi vida en relación a la perspectiva de Dios. It was like looking at your face in a mirror. Es como mirar su propio rostro en un espejo. When God opens your eyes to His Word, Cuando Dios nos abre los ojos a su palabra, it becomes a mirror in regards to how you see yourself. esa palabra se convierte en un espejo en la medida en la cual nosotros debemos de vernos a nosotros mismos. And I was so embarrassed with myself, Y a mí realmente me dio mucha vergüenza con mi persona. at times ashamed. Y a veces, más que vergüenza, me sentía muy mal, muy And it was mal. not because of poor Y self-esteem no es por una baja autoestima or just being harsh on myself. en el cual yo estaba siendo muy fuerte con mi persona. No, no tiene que ver con eso. And, I was a church leader, Y yo era un líder dentro, a pastor. era un pastor. I was in a denomination, Yo estaba en una denominación and I was the overseer y yo of era pastors. el supervisor de muchos pastores. Even though I was in my 30s, I was still young. Aunque estaba apenas en mis 30 años, pero era supervisor de muchas iglesias y And pastores. as I started to read the Bible more and more, Pero en la medida que yo comencé a leer las escrituras una y otra vez, I realized how far I was from representing God. me di cuenta que yo estaba muy alejado en lo que es la representación de Dios. Now, Pero ahora, presently, recientemente, I laugh at some of the things we did. yo me río de las cosas que nosotros hacíamos antes. And when Raphael was sharing some of those Y incidences, cuando Rafael estaba mencionando esos incidentes religiosos, it dawned upon me how we can become foolish when there's so much wisdom in God's Word. y me llegó a mí este pensamiento que qué tontos podemos nosotros ser y apartados de la realidad de lo que declara But la thankfully- sabiduría de la palabra. Pero Thankfully- gracias We have people like the great Apostle Paul, a Dios que tenemos personas como el apóstol, who el gran helps to give apóstol perspective to Pablo, behavior. quien nos da una perspectiva de cómo debe ser nuestra conducta. And he said, Y él dijo, and this is Professor Paul. y este es el profesor Pablo que habla. This is one of the most learned men Uno de given los to us hombres in en the su New época, dentro del nuevo pacto, uno de los hombres más capacitados. And he wrote 13 books at least Y él escribió 13 libros aproximadamente of the 27 books de of los the 27 New Testament. libros del Nuevo Testamento. He said, Y él dijo, when I was a child, cuando yo era un I niño, behaved like a child. me comportaba como un niño. So if a great man like Paul Así que es un hombre tan grande en conocimiento como Pablo, could compare himself with immaturity se podía comparar con las inmadureces que todos cometemos. and thereafter transition into maturity, Y después de eso transicionar a From la immaturity to madurez, de la maturity. inmadurez a la madurez, how much more should we be on a journey cuánto más nosotros debemos de estar en una travesía hacia la madurez, of being conformed to the de fullness of ser the image of Christ? conformado a Cristo, a la plenitud de Cristo. And we in South Africa, Y nosotros en Sudáfrica we reduce God to foolishness. Nosotros en Sudáfrica reducimos a Dios a tonterías. And that's, as a result of the transformation that took place in my life, Y por causa de la transformación que ocurrió en mi vida, I devoted my whole life yo entregué mi vida to change the way I behave. a cambiar las cosas que debo de cambiar.
so that I can become everything He para yo wants me to be. poder convertirme en todo lo que Él quiere que yo me convierta. And I also vowed before God Y también me postro ante Dios that for the remaining years of my own life, y también hice un voto con Dios que los años restantes de mi vida I will devote it to helping fellow leaders yo voy a dedicar mi vida para que otros líderes puedan transform their lives transformar sus vidas, so that our congregations can be upgraded para que nuestras congregaciones sean actualizadas to function the way God para designed us. funcionar como Dios diseñó que funcionaran. So I don't travel, but only to speak to leaders. Yo In no schools viajo like this. simplemente por viajar. Yo cuando viajo es para hablarle a líderes, al liderazgo de la iglesia. Because you can never change the congregations Porque no se pueden cambiar las congregaciones unless you change the leaders. al menos que el liderazgo de la iglesia sea cambiado. God understood the Y principle Dios entendió el principio, that if you speak to the fathers, que si le hablas a los padres de las casas de fe if they accept the y instructions, si ellos reciben y aceptan las instrucciones, then their families will entonces follow him. las familias de fe van a abrazar esas enseñanzas. That's why God never speaks to the crowd. Y es por eso que Dios nunca le habla a la multitud. He always speaks to the head Él of the siempre family. le habla a la cabeza de una unidad de familia en la fe. Hebrews 1:1. Hebreos 1:1, por favor. God who in sundry times, Dios que en cual muchas veces hablaba, in every period of time, en todos los tiempos, spoke to the fathers Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres through the prophets. a través de los So profetas. whenever God sent a messenger, Entonces cada vez que Dios enviaba un mensajero it addressed the fathers. era para hablar con los padres. God chose 12 fathers Dios escogió 12 padres to spy the land. que pudiesen ir y espiar la tierra prometida. He didn't choose 12 spies from Él no the secret escogió, service. él no escogió 12 espías secretos, no. He chose 12 Él fathers, escogió 12 padres. the leaders of 12 tribes, Eran 12 líderes, padres de tribus, to see the things that he wants to give them. para que ellos puedan ver las cosas que Dios quería entregarles a ellos. 10 fathers came back 10 padres retornaron and said, we do not believe y dijeron, no that creemos we have the military que and tenemos, academic experience no creemos que tenemos el ejército militar, ni la academia, ni la experiencia académica para nosotros tomar ese territorio, to take the land. para poder poseer ese territorio. And God said, Y Dios dijo, you are the leaders of your families. ustedes son los líderes de sus casas de fe, ustedes son you sus don't líderes de sus want tribus. to Y si ustedes no quieren Go in and take the land. tomar esa tierra, Then I can't do anything. entonces yo no puedo hacer nada. I'll have to wait for you Yo tendré que esperar que ustedes to die mueran or change your mind. o cambien su mentalidad. And maybe Y quizás a new generation will emerge una nueva generación se levantará with y a la tomará different mentality, con otra mentalidad diferente, who will collaborate que with va me, a colaborar con los propósitos de Dios. and I'll use them Y entonces usaré esa generación y no a ustedes to possess the land. para poseer la tierra. God waited 40 years Y Dios tuvo que esperar 40 años for a whole generation que toda una generación who had come across the Red que Sea cruzarían el Mar Rojo from 20 years and above y de 20 años en adelante to die tuvieron que morir before a new generation said, antes que una nueva generación se levantara, we can enter. que pudiese entrar. You know, Yasser, and I also heard it from Raphael, Sé que Yasser y también el mismo Rafael lo mencionó, used the word protocol, usaron la palabra protocolo, principles, principios, patterns. patrones. I heard the word government. También escuché la palabra gobierno, I heard the word structure, también escuché la palabra estructura, order, orden.
All of these are fundamental words Estas in palabras Scripture. son elementales en las Escrituras. God never does anything Dios no hace absolutamente nada without the compliance of his people. si su pueblo no está alineado a sus propósitos. Study all of Scripture, Estudia absolutamente toda la Escritura and you will discover y usted va a descubrir that God never imposes his will on anybody. que Dios no impone su voluntad sobre nadie. That is why the Scripture says Y es por eso que las Escrituras nos in dicen Hebrews chapter en 11, Hebreos capítulo 11, without faith, sin fe it is impossible es imposible to please God. agradar a Dios. It also Y says también nos dice Hebreos in 11, scriptures like Romans chapter 1, en Romanos capítulo 1, the judicious, the nos, righteous. nos habla del sistema justiciero. In other words, those who are compliant with eternal En otras principles. palabras, aquellos que viven alineados a los propósitos eternos, The just shall live by faith. el justo vivirá por la fe. And faith Y la fe is believing es creer that God is, que Dios es, that God exists, que Dios existe and He is a rewarder y que Él recompensa of those who a diligently aquellos que diligentemente seek Him, le buscan a Él, not things. no cosas, Faith is seeking God, sino los que Inquiring. buscan a Dios, los que inquieren en Dios, asking, los que les preguntan, complying. aquellos que viven alineados a sus propósitos, principios. The church in the world La iglesia en el mundo is in serious trouble present. está en serios problemas, en graves problemas. The world is in absolute darkness. La tierra está en una oscuridad muy densa. Confusion reigns. La confusión predomina y gobierna. There's confusion in nations. Hay confusiones en naciones. The activity of demons are so much in the world. La activación demoníaca se ha intensificado tanto en la tierra. Churches have become playgrounds Las of iglesias se han satanic activity. Las iglesias se han convertido en lugares de juego de los demonios. Much that is preached from the Y pulpit muchas de las cosas que son predicadas desde los is the púlpitos doctrine of demons. es doctrina de demonios It comes in que ideologies viene se manifiesta a través de las like ideologías, existentialism, por ejemplo el which is existencialismo, a postmodern que es una ideology. ideología postmoderna. It comes in the form of so many other ideologies. También son predicados a través de múltiples formas ideológicas. The church is not preaching La iglesia no está the predicando gospel of the kingdom el evangelio del reino and of his Christ. y del Cristo. The church is preaching La iglesia está predicando tailor-made messages mensajes ajustados al predicador to meet the needs, para poder the satisfacer existential las needs necesidades existenciales del pueblo, of human beings. de los seres humanos de ese pueblo. That's why we have the interference with our gender, Es por eso que tenemos la interferencia con el género, the editing of the constitution of marriage, y cómo editan la constitución del matrimonio, violations with the economy of God, cómo violentan la economía de Dios. and we have embraced economic principles from, I'm going to use the word, secular systems. Y hemos optado por incorporar la economía, los principios de la economía secular. Voy a usar la palabra secular como habló el contexto de Rafael. In a nutshell, En un pensamiento de semilla, quiero decirles esto. we have gone away from the gospel of Jesus Nos Christ. hemos alejado del evangelio de Jesucristo. And our churches
Y nuestras iglesias were not designed to function no the way fueron diseñadas para funcionar they function today. como funcionan hoy en día. And many of us Y muchos de that nosotros are uninitiated in God's word que hemos sido iniciados en la palabra de Dios, think that when you pensamos place emphasis on God's word, que cuando le damos énfasis a la palabra de Dios, that's abnormal. que eso es abnormal. When Jesus himself said, Y cuando Jesús mismo declaró man shall not live by que no bread solo alone, del pan vivirá el hombre, but by every word sino of de God. toda palabra que procede de la boca de Dios. Even the apostles understood this. Aún los apóstoles no pudieron entender esto. Jesus spoke to Peter in the post-resurrection Jesús le body, habló a Pedro en la post-resurrección and he asked Peter a question. y le hizo a Pedro una pregunta. Do you love me? ¿Me amas, This is Pedro? the apostle Peter. Ese es el apóstol Who Pedro was a given quien the keys Jesús of the le estaba kingdom. hablando y a quien se le entregó las llaves del reino. And Peter was angry, Y Pedro se enojó and he retorted. y entonces le refutó a He said, él. you know I love Y le you. dijo, tú sabes que yo te amo. Then Jesus said, Y Jesús le if dijo, you love me, si me amas, feed my sheep. apacienta mis ovejas. Mark the words. Subrayen las Feed. palabras. Alimenta, Feed. alimenta, Feed. alimenta. What do we do? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? We'll sing for 2 hours, Cantamos por 2 horas preach for 15 y minutes, predicamos por 15 because minutos. some psychologist told Porque us un psicólogo nos dice a nosotros that people can't que la concentrate for gente more no than se 20 puede minutes. la gente no se puede concentrar más de 20 minutos. We'll perform, Y hacemos shows, And entretenimientos, do everything else. actuaciones, todo lo demás lo hacemos. expect to produce the Y church of Jesus Christ. esperamos producir la vida de Cristo en los creyentes o en los hijos. Jesus said, feed my sheep, Y Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, alimenta mis feed my ovejas, lambs. alimenta mis corderos. And he said, care for my people, Y dijo, tend my sheep. cuida de mi gente. The first crisis that the early church had Lo primero que tenía la iglesia neotestamentaria was a crisis of whether it was prejudice between the Hebrew-speaking widows Había and una the situación- Jewish and the Greek-speaking or Hellenistic-speaking widows. había una situación en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el descuido de las viudas. And one group was Un getting grupo preferential tenía treatment against the preferencia other. versus el otro grupo que no estaba siendo The preferenciado. apostles were in a quandary. Y los apóstoles estaban en un consejo preguntándose y Should we get discutiendo. involved in administration? ¿Debemos nosotros de involucrarnos en lo que es la administración de Should lo we deal doméstico? with the feeding scheme? ¿Debemos nosotros de ocuparnos con las habilidades de poder alimentar en It's lo called- natural al It's pueblo? called food Se llama la distribution. distribución de alimento natural. Should we worry about ¿Debemos nosotros these ocuparnos very important matters? de estos asuntos que son importantes acerca de la vida del Because ser some of humano? our widows were not being cared Porque for. algunas de las viudas no se le estaba cuidando correctamente. And they came to the Y conclusion. llegaron a la gran conclusión. Priority Lo prioritario, lo prioritario, priority lo prioritario must debe de ser, precede debe de necessity, preceder la necessity, la necesidad, la necessity. necesidad, la necesidad. Lo necesario, lo importante debe de preceder la And what was the necesidad. priority? ¿Y qué era la prioridad? Feed Alimenta My sheep. mis ovejas with the word of heaven. con la palabra del And cielo. let the deacons Y que los diáconos feed the appetites alimenten el apetito of indigent de widows. personas, de esas viudas indigentes. Servants of the Most High God Siervos del Dios Altísimo need to return to the word of God. necesitan retornar a la palabra de Dios. My opening statements to you Cuando inicié este In this tiempo school en esta escuela, al inicio de esta escuela, was that this present reformation era que esta reforma presente is a revival of God's es word. el avivamiento de la palabra de Dios. That God's word Y la palabra de is Dios being brought back está as retornando the centerpiece como el centro
principal of our corporate de gatherings. nuestras reuniones corporales. That's why in the book of Jude, Y es por eso que el libro de Judas, the Bible calls the gathering of the church la iglesia, en ese libro de Judas se dice la reunión de la a iglesia, love feast. que es un festín de amor. That gathering Y esa was a reunión convivial era gathering. una reunión de convivencia. It was festal. Era como un But festín. the centrality Pero of la the gathering centralidad de esa celebración was era the Word of God la palabra de Dios, that became the food of que era heaven. el alimento, que era el maná para And alimentarlos. around that word, Y alrededor de esa palabra, people feasted. las personas celebraban. Nutritionists will tell you Los nutricionistas nos dirían that you become what you eat. que usted se convierte en lo que usted come. You Usted es lo que usted come. are what you eat. Usted es lo que usted come. If you eat junk food, Si usted come comida chatarra, you become. usted se convertirá en una chatarra. Okay. If you eat an imbalanced Si usted se diet, alimenta de una dieta que no es balanceada, you short circuit your life. usted va a cortar los años existenciales de su vida. This reformation, Esta reforma, if you want to get back to the point of departure, si usted quiere retornar al punto en el cual nos hemos salido de la diana, it's called 360. por eso se llama Degrees. Reforma 360. Coming back to the same place Es retornar al mismo lugar where the first apostles donde los operated. primeros apóstoles, Coming back to unbroken connectivity. era para retornar a esa conexión que era inquebrantable al principio. To come back to Es retornar frequency. y entrar en frecuencia. It all starts with the Word of God. Y todo debe de empezar con la palabra de There Dios. is nothing more important No than hay the Word nada of God. más importante en nuestra existencia I que la say it palabra de without Dios. controversy. Y lo digo sin ningún tipo de controversia. There is nothing more No hay nada important más than the Word of importante que God. la palabra de Dios. You will never know Christ Usted nunca va a conocer a Cristo if you do not know His si Word. usted no conoce su palabra. Jesus said, Jesús dijo, if you say you love me, si dices que me amas, you will love my Word. guardarás mis mandamientos, amarás mi You palabra. cannot say you love Usted God no puede decir que usted ama a Dios if you do not love si His usted no Word. ama su palabra. If you love prayer more Si than the usted Word of ama la God, oración más que la palabra de Dios, that's idolatry. eso se le llama idolatría. If you love singing more than the Si Word of usted God, ama más el cantar que la palabra de Dios, that's idolatry. eso es idolatría. If you love your ministry gift Si more than usted, the si Word usted of ama God, más su don ministerial que la palabra de Dios, eso es idolatría. that's idolatry. Eso es idolatría. If you love money more than the Word Si of usted God, ama al dinero más que la palabra de Dios, that's idolatry. eso es You idolatría. have to love God's Usted Word tiene que more amar la palabra de Dios por encima de than todo. anything else. Por encima de todo. And churches Las iglesias must come back to the Word. deben de retornar a la palabra de I was Dios. told, Me dijeron, we were driving here from the hotel cuando estábamos yesterday, ayer del hotel para acá, and I was told that generally attendances drop when there's heavy rains in the me island. informaban que cuando mucha lluvia caía sobre la isla, que la asistencia menguaba. And we were told that we may have to delay the meeting Y yesterday. creo que alguien me dijo que tendríamos que quizás retener el inicio de la sesión, By at least 15 quizás minutes. por 15 minutos, porque las personas, Because of para the darle rains. tiempo, por causa de la lluvia, que las But when personas we pudieran came llegar. here, Pero cuando llegamos This place temprano, was full. este lugar estaba lleno. In fact, we had a better attendance last night than now. Bueno, tuvimos anoche una mejor asistencia, que estaba lloviendo, que hoy, sábado en la mañana. That told me Y eso me dijo a mí that you algo, people love God's que word ustedes more aman la palabra de Dios, than anything. que otra cosa más. You know, I come from Africa. Miren, yo vengo de África. They call it
when it comes to time, Cuando todo lo relacionado al tiempo allá, they call it African le time, llaman el tiempo africano, which simply means que simplemente dice nothing starts on que time. nada empieza a tiempo allá en África. And in some places, Y en algunos lugares, 1 hour late, 1 hora más tarde, 2 hours late, quizás 2 horas más tarde que la hora estipulada because of African time. por el tiempo africano. But you know, Pero ¿saben algo? we started these schools. Nosotros comenzamos estas iglesias, And I perdón, estas I escuelas. never planned to start apostolic schools. Y realmente yo no tenía un plan de abrir escuelas apostólicas. Never planned it. Nunca lo planeé. In 2001, Y en el 2001, I was actually flying from the United States yo estaba viajando de los Estados Unidos back to South Africa. a Sudáfrica And in the air, y en el aire. I mean, you can't get closer to God than being in an aeroplane. Bueno, cuando usted está en un avión, en un lugar, en una posición muy elevada, usted está más cerca de Dios que cuando está en la tierra. In the air, Cuando estaba en el the aire, Lord said to me, el Señor me habló. transformation will not take place La transformación no va a ocurrir in the church en la iglesia unless we have a reformation. hasta que no tengamos una reforma. It must be a reformation of people. Debe de ser una reforma de las personas. I later learned Y luego entendí that the great Martin Luther que el gran Martín Lutero was calling a reformation of the systems of the church. se le llamaba la reforma de los sistemas de la iglesia. But God was saying to me, Pero Dios me estaba diciendo a mí, we need to reform the way people think. necesitamos reformar la manera de pensar de las personas. This is not about changing the paint Y esto no tiene nada the que ver church con building, lo cosmético de or the cambiar los sound of the edificios music, o el sonido de la música o la pintura que usted le pone a un templo, or no. changing the way we pray. O cambiar la manera en que oramos. He said to me, Él me dijo a mí, we have to reform debemos the de, minds of people debemos de reformar las mentalidades, with the anvil of my word. debemos de cambiar la manera de pensar de mi pueblo con un martillo. In other words, En otra- surgery En otras palabras, hacer una cirugía must divina. take place La cirugía debe de ocurrir in the minds of people. en las mentalidades de las personas. Later I learned Y luego pude that entender the highest form of warfare que el nivel de guerra espiritual más alto is an ideological warfare, es la guerra ideológica, not spiritual. no The espiritual. devil was defeated on Ya the el cross. diablo fue derrotado. When he said it is fue. finished, Y él declaró he consumado disarmed the es. devil. Él desarmó al diablo. He took the keys Él le quitó las llaves of de la death and hell muerte from the devil, y del infierno al diablo. and he gave us authority Y and nos dio a power nosotros autoridad. over all the works of the Sobre devil. todas las obras del diablo nos dio autoridad. So I submit to you, Entonces yo le digo a ustedes, as the Lord taught me, así como el Señor me enseñó a mí, that spiritual warfare is not our problem. que la guerra espiritual no es nuestro The devil is problema, defeated. porque el diablo fue derrotado, no que será, sino que That's- fue. That's why you would notice the modus operandi of these schools. Y por eso usted se da cuenta por medio del modus operandi de la escuela, Even if there's demonic activity que aunque pudiese haber actividad demoníaca and there's a presence of darkness, y pueda haber aún una presencia de oscuridad, and it's often happened, I mean, in these gatherings, y esas cosas pueden suceder. we don't focus on the devil. Pero nosotros Well, no I nos, don't. por lo menos yo no me enfoco en el diablo. I'm not going to say, I bind you, devil. Yo no le voy a decir, diablo, yo te ato, I rebuke you. te reprendo. It's not because I don't believe that there's a devil. No es porque yo no crea, el diablo sí existe, ¿eh? He is around. Y él purulea por ahí. But I came to learn Pero yo llegué a entender algo, that he's defeated. que él fue derrotado ya. He wants attention. Y él lo que quiere es que le I'm den not gonna give him atención. Y yo no attention. le voy a dar mi atención al So the diablo. highest form of warfare for Así me que la forma más elevada de guerra espiritual, por lo menos para mí, is to ignore my es enemy. ignorar ese enemigo o al enemigo.
He'll get so fed up, Y él se cansará de que yo no le dé atención, he'll go to the church down que the entonces road irá a la iglesia que está más abajo en la calle, because they give him attention. porque ahí sí le dan I'm atención a not él. giving the devil Yo no any le voy a attention. dar atención al diablo, lamentablemente. And that does not mean I'm living in denial of the reality. I mean, some of you don't even know the kind of warfare we go through. Miren, déjeme decirle, eso no significa que yo vivo en un deniego de lo que de la oscuridad. Ustedes no tienen idea del tipo de guerra espiritual que nosotros tenemos que enfrentar muchas veces. But I found Pero yo llegué a la that the conclusión greatest warfare of apostles of Christ, que I'm la- not talking about general apostles. Yo no estoy hablando, ahora no Because les voy a you can hablar de appoint somebody apóstoles. as an apostle. No le estoy hablando ahora de apóstoles You de can call a iglesias. person an apostle. Usted puede llamar a una persona apóstol. Yo estoy hablando de los apóstoles de That's your Cristo. privilege. Y usted puede darles el nombre de apóstol y ese es su privilegio a quien usted lo considere. But apostles of Christ Pero apóstoles de are Cristo only appointed by que Christ. solamente son señalados por Cristo mismo, And these individuals, estos individuos, they know ellos that saben the warfare they fight que la guerra que ellos pelean is in the minds of es people. en la mentalidad de los seres humanos, de los hijos de The Dios. weapons of our Porque las warfare are not armas de carnal, nuestra milicia no son spiritual, carnales, to son the pulling down of espirituales. every thought. Para que todo pensamiento, 2 Corinthians 10. segunda de Corintios, por favor, Pulling capítulo down of 10, every thought, para every derribar ideology, toda ideología, todo every pensamiento, illegal philosophy, toda filosofía ilegal, every paradigm, todo paradigma, every inaccurate toda religious posición way of religiosa thinking. inadecuada o forma religiosa de pensar. That's thought. Eso se llama pensamiento. Every thought Todo that pensamiento exalts itself que se exalta a sí mismo, Exalts itself que se exalta a sí against mismo the en knowledge contra of del conocimiento Christ. de Cristo. And that's why we come to deconstruct Y es mindsets. por eso que nosotros venimos a desconstruir las mentalidades. Let las me tell ideologías. you how principalities build their houses. Les voy a decir a ustedes cómo los principados edifican sus propias A casas. principality of darkness Un principado de oscuridad builds their houses edifican sus casas into our minds en nuestras mentalidades with demonic con principles. principios demoníacos. A principality Un principado can only live in your mind solamente puede habitar en su mente by building a house edificando una casa with demonic con principles. principios demoníacos dentro Principles de that su are not in casa. God's word. Esos principios que no están en la palabra de Dios. Apostles come Y vienen los apóstoles de Cristo deconstruct para those houses, deconstruir esas to casas, dismantle it, para desmantelar, uproot, para erradicar tear desde down, raíz, destruir, throw arruinar out, y poder sacar fuera. and then lay new Entonces foundations. establecer un nuevo fundamento, And they can only do it y solamente lo pueden hacer with the word of God. con la palabra de Dios. That's why the word of God is a two-edged Y por sword. eso es que la palabra de Dios es una espada de doble filo It can clinically, que clínicamente separate the puede soul. separar el alma, the issues of the soul, los temas del alma from the issues of the de spirit. los temas del espíritu. It can separate Puede thought separar pensamientos from intents. de las Like it intenciones can separate y puede separar marrow from. el tuétano del hueso. Are you hearing me? ¿Me están escuchando This ustedes? is, say to your neighbor, Esto es, dígale a su vecino, it's a reformation la reforma of the word. es la reforma de la palabra, díganlo, la reforma de la and that palabra. word Y esa palabra Reforms us. nos reforma a nosotros, nos da una forma a nosotros. Everything God created Todo lo que Dios creó was by the word. fue a través de su palabra. And if He wants to fix Y si anything, Él quiere arreglar algo, it's going to be with the same Es- material es composition con la misma that He composición created del things with. matrimonio, es con la misma composición por el cual Él lo creó al inicio. If you had to join two pieces of iron, Si tú tienes que unir dos pedazos de hierro, you need an iron weld. usted necesita
una soldadura para poder unir los dos hierros. You have to use the same material to fix something. Entonces esa soldadura es lo que los une. También a nosotros If necesitamos. we have a church Si nosotros tenemos una iglesia that is dysfunctional, que está en un estado de and that word disfuncionabilidad, was created, that Entonces- church was created by the word, esa iglesia fue creada por la palabra. then you have to use the word Entonces usted necesita usar la palabra to fix para what was poder broken. arreglar y reformar It's a esa iglesia. Es principle un of life. principio, es un principio de Dios. The early church, La iglesia neotestamentaria, Acts 2:42, Hechos gave 2:42, themselves steadfast. ellos se daban continuamente, Say to your neighbor, steadfast. digan continuamente, It means consistent. consistentemente. They never shifted focus. Ellos no sacaban su foco de They la, gave themselves steadfastly perseveraban to apostles' a la doctrine. doctrina de los apóstoles y perseveraban en la doctrina Secondly, to de los fellowship. apóstoles, y en el número 2 Thirdly, to breaking a la of bread. comunión, después para el partimiento del pan, And y fourthly, cuarto to prayers, a las which included oraciones, singing, que worship, eso implica canciones, intercessions. adorar, It's, intercesión. it's a whole La palabra constellation. oraciones nos habla de una constelación de cosas que podemos hacer. But first, Pero primeramente the doctrine or the perseveraban en la instructions or the doctrina, teachings en las enseñanzas, en la doctrina de los apóstoles, of the apostles. de los apóstoles. Are you with me ¿Están today? conmigo ahora? Hechos I 2:42. appeal Yo les appeal suplico to the church represented here. a la iglesia que está representada en este lugar, And I know there's at least 20 nations y tengo represented. entendido que hay 20 naciones acá representadas. Please. Les suplico, Come back to God's word. retornen a la palabra de Dios. It's your lamp. Es lámpara, It's your GPS. es su GPS. It is the only way you can please Es God. la única manera en la cual usted puede agradar a Dios. The word is God. La palabra es Dios. And God has anointed his servants Y Dios ha ungido a sus siervos to speak his word. a hablar su palabra. That's why I say over and over again. Y es por eso que yo digo continuamente, And Job y lo used repito, these words. y Job used it. Job usó estas palabras. He said, Él dijo, like food to the palate, así to your como, taste así buds. como el alimento es saboreado en nuestro paladar, So must God's word be también to your también ear. la palabra de Dios debe ser a nuestros oídos. God's word La palabra de must be Dios so tasty debemos de saborearlo tanto en nuestros oídos, to your ears. a nuestros oídos. Debe You ser, taste by hearing. usted saborea escuchando. That's how you eat Es God's así como word. usted come la palabra de Dios, And cuando the usted la entrance saborea. of God's word. Porque la entrada de la palabra And de I'm not talking about Dios, your physical y yo no ear. estoy hablando del oído físico, speaking yo estoy about your hablando spiritual ear. de su oído The espiritual. entrance of that word La entrada de la palabra de Dios es a través de su oído will espiritual. bring light Traerá and luz illumination e iluminación to our lives. a nuestras vidas. Second thing I want to say to you Y here lo número today 2 que quiero decir antes de terminar es is that everything that God has designed for us que todo lo que Dios diseñó para nosotros cannot happen in an abstract way. no va a suceder de una manera abstracta. The ways of God Las maneras de Dios are very peculiar. son muy peculiares. Brilliant. La brillantez de Dios. Dios es brillante en su manera de pensar. God is extremely brilliant. Dios es extremadamente brillante, tiene una mente brillante. Everything God does Todo lo que Dios hace must manifest debe de manifestarse in the natural. en lo natural. When we hear scriptures like Cuando estudiamos o escuchamos porciones de la Escritura, first the natural primero lo and natural then the spiritual, y después lo it espiritual. means Simplemente significa in a physical structure, en una estructura física, spiritual matters los asuntos espirituales will be exhibited. serán exhibidas. Now heaven
cielo, el cielo, cannot be separated from the earth. no se puede separar de la tierra. And the earth Y la tierra cannot be separated no from puede the heavens. separarse del cielo. They are soulmates. Son almas iguales o gemelas, el cielo y la tierra. They work hand in glove. Trabajan como un guante colocado dentro de una mano. You cannot separate heaven No se puede separar los cielos from the earth. de la tierra. That's why when we pray, Y es por eso que cuando We oramos y decimos, your will be hágase done tu voluntad on earth, en la the tierra, natural, en la as dimensión it is in natural, heaven, como es en el the cielo, spiritual. lo You espiritual. cannot separate. No se puede separar. And we need to learn how to bring Y the nosotros throne of heaven. necesitamos traer el reino del cielo. And the throne there is an idiom. Y el trono nos pinta un cuadro. It speaks about all the will of God. Nos habla de- the executive will of God Nos habla de la voluntad ejecutiva de Dios. needs to be established on the Todo earth. lo de Dios, todo lo del cielo debe ser establecido en la tierra. So if I tell you Así que si yo les digo a ustedes in my teachings en mis enseñanzas, throughout the sessions a here, través de las sesiones anteriores, that God is our Father que Dios es nuestro Padre and God created y everything que Dios creó absolutamente todas las cosas as a Father como un for Padre His Son. a su Hijo. And the church is the La Son of iglesia es su Hijo. The church is God's La corporate son. iglesia es el Hijo corporativo de Dios. Jesus is the pattern Y Jesús son. es el Hijo patrón. We are the corporate son. Y nosotros somos el Hijo That's corporativo. why if you heard Raphael share, Es por eso si usted escuchó a Rafael he's compartir con telling us that we nosotros, have to move away from an institutional view. él nos está diciendo que debemos religion. de salir de ese pensamiento religioso institucionalizado To now come to a para place ahora colocarnos y of posicionarnos organically, de una manera constructively orgánica, de una manera construida understanding orgánicamente, that we are the children y of God entender que nosotros somos los hijos de Dios and that we need to function y que as nosotros God's debemos family, de God's household. funcionar en la tierra como la familia de Dios, la iglesia, la casa, las Now, casas I'm de going fe, to la make a familia. statement, and I don't have many minutes Y left, voy a hacer una declaración y ya se me acabó el tiempo prácticamente. but I have to make the statement. Pero tengo que hacer esta declaración. While each one of us Aunque cada uno de nosotros will come to know God vamos a conocer a Dios as our Father como nuestro Padre through the administration of the Holy Spirit, a través de la administración del Espíritu Santo, and the Holy Spirit will witness to y you el Espíritu Santo dará un testimonio a nuestro espíritu that you are God's son. de que nosotros somos el Hijo de Dios, But there's a practical side. pero hay una parte práctica, la praxis de esto. Nothing happens in the abstract Nada sucede en lo abstracto, without there being a construct. sino hay una construcción. Whatever is unseen, Todo lo and God is invisible, unseen, Dios es invisible, has to be played out debe de ser manifestado a través in a natural setting. en un ambiente natural. For example, Por ejemplo, when the Word, cuando el verbo, which was God, que era Dios, came into the earth, entró a la tierra, it had to find a physical tenía que dwelling place. encontrar una habitación física. And that physical dwelling Y place esa habitación, esa residencia first física, the primero womb of Mary. fue el vientre de María. Then when it was born as Y, a baby, y cuando el bebé nació, it had to be placed tenía que ser colocado in the family en una familia of a mother de and un a father. padre y de una madre. Even if that word was God, Aunque esa palabra es Dios mismo, el verbo se Messiah, hizo carne, el Mesías, Christ, el Cristo, Emmanuel, Emmanuel, Savior, el Salvador, the King, el that Rey, word had to be esa placed palabra tenía que ser colocada in a en family. una familia. And in that Y en family, esa familia, that word esa palabra, el which became verbo flesh que se hizo and carne dwelt y amongst que habitó us entre had nosotros, to live in a village tenía que vivir en un pueblo and go through the y process pasar los procesos of one's development. de un desarrollo.
And that word Y el verbo, had to esa have a palabra, father necesitaba un from the padre tribe of, de in la the tra- context of Jesus, en el contexto de Jesús, de la From the tribu tribe of de Judah, Judá, Mary y María from the tribe of Levi, de la the tribu house de of Leví, de la Aaron, casa de Aarón, so that that word para que esa palabra can be mentored pudiese ser mentoreado, into kingship formado como un and rey. high priesthood O sea que Judá de reyes y under the Leví mantle de of two sacerdote parents, bajo el manto de dos so that padres, later on para que he luego could be called él or pudiese, described él as pudiese being ser descrito como our nuestro Melquisedec. Are you understanding me? ¿Están entendiendo? Now, similarly, Ahora, similarmente, while we will know by the Holy Spirit that God is our Father, aunque nosotros sabemos por el Espíritu Santo o sabremos por el Espíritu Santo que Dios es you nuestro still Padre, need a natural spiritual home. usted necesita un Padre espiritual natural. This relationship of God being your Father Esta relación de Dios ser tu Padre cannot take place no va in the abstract. tomar lugar en lo abstracto. It needs a construct. Necesita una construcción. It Necesita, needs, you necesita- need to belong to a family. usted necesita pertenecer a una familia. You need a father Usted necesita un who padre represents the que heavenly Father. representa el Dios Padre en los Just cielos. as your father Así como su may padre also need a father. también necesita un padre, como su padre espiritual necesita un padre por igual. Every one of us Cada uno de nosotros need a spiritual father necesitamos un padre espiritual to help you para ayudarnos get to know the heavenly poder Father. conocer al Padre celestial. It cannot happen No va a in the ocurrir mystical way desde una perspectiva mística of saying, y decir, I don't need anybody. yo no necesito a nadie, I have the Holy yo Spirit. tengo al Espíritu Santo He will teach me. y el Espíritu Santo me va a enseñar a mí. I'm fascinated Yo estoy fascinado by studying genealogies al in estudiar Scripture. la genealogía en las Escrituras. Let me give you an example Le of voy a dar that. un ejemplo. In the book of Matthew chapter 1, En el libro de Mateo, capítulo 1, the Bible says, la Biblia dice, this is esta es the la genealogy, genealogía, the family, la familia, the lineage el linaje of Jesus Christ. de Jesucristo. Why will God do that? ¿Por qué Dios haría This algo is así? God. Es Dios que ha nacido. This is the Messiah. Es el Mesías que ha nacido. This is the one that is equal Este es el que es in the igual Godhead. a la Trinidad, a Dios, Consubstantial. y es consustancialmente igual que Dios. Co-eternal. Coeterno como Dios, Why Padre. would God start by ¿Y saying por qué Dios empezaría en Mateo that capítulo Jesus has a 1 family? que Jesús tiene una familia? And ¿Por then qué? 17 verses Y habían 17 versos From en Matthew Mateo. chapter 1, Desde verse Mateo 1, capítulo 1, verso 1 to verse 17. al verso 17, God will tell y you Dios nos diría the family that Jesus comes out de of. la familia que Jesús procede. Then in verse 18, Entonces en el verso 18, then God says, entonces Dios dice, after he después que establishes the lineage, estableció el linaje completo, the family, la familia completa de Jesús, then he says, entonces él dice en el verso now 18, this is the events that led up to the birth of Jesus el Christ. nacimiento de How does it Jesucristo, read them? el nacimiento de Jesucristo fue así. And then he So tells the you story. take 17 verses Entonces él tomó 17 versos en Mateo to tell capítulo me 1 about your father and his family? para hablarle de su padre y de la descendencia de su familia. Before you tell me about Antes de the most decirme a mí, important event, Hablarme acerca del evento más importante, el nacimiento de Jesucristo, which is the birth of Jesus que Christ. fue el nacimiento de Jesucristo. And if you read the companion gospel, Y si usted lee los evangelios también que declaran lo mismo, you will discover usted va a after descubrir God convinced Joseph to be the father of que Jesus, después que Dios convenció a José ser el padre de Jesús, that God
never spoke to Mary again. Dios nunca volvió a hablarle a María de nuevo. God spoke to Mary through an angel in a dream. Dios le habló primero a María a when he través de un needed sueño, to use a womb as cuando a surrogate necesita mother usar el vientre de María to have the y seed tener esa simiente divina conceive and para que germinate. pueda ser concebida y engendrado milagrosamente. But after Joseph accepted Pero después que José aceptó responsibility over the la baby and over Mary, responsabilidad del bebé que habría de nacer, God never spoke Dios to no Mary volvió again. a hablarle a María más, But he spoke pero habló to Joseph, a José, telling Joseph what to do diciéndole a José lo que José tenía to que hacer protect the baby. para proteger el I bebé. mean, this baby is God. Señor, este bebé es Dios mismo God could use encarnado. any other Dios podía haber methodology, usado cualquier otro método, but he used pero the escogió protocol el protocolo that I speak to a father en el cual yo le hablo a un padre, who is al gonna protect padre my son que va a proteger a mi hijo until he reaches hasta que maturity. alcance la madurez. Do you know ¿Saben that when ustedes the nation of Israel que cuando la nación de Israel came out of Egypt, salió de Egipto, they were a disenfranchised people, era un pueblo que no tenía identidad alguno? completely destroyed Estaban by slavery, totalmente a wicked system. destruidos por medio del sistema de esclavitud And que es bien perverso. And slavery destroys families. Y la esclavitud destruye la familia, la esclavitud. And God introduced the first census. Entonces Dios introduce el primer censo. The census Y el censo was that every man es que cada hombre 20 years and above de 20 años en adelante must find his father's tenía que house. buscar la casa de su padre. And this is how he did it. Y es así como él lo hizo. Moses, Moisés together with Aaron, con Aarón had to identify tenían que identificar 12 leaders over the 12 tribes. 12 líderes Brought the 12 leaders, y trajo los 12 líderes, placed them before the whole of Israel, colocarlo delante de todo Israel and said to the whole of y le Israel, dijo a toda Israel, each one of you cada uno de need to ustedes decide necesitan decidir which tribe you a belong qué to, tribu toda Israel pertenece, which father's house you a belong qué to. casa de familia con un padre usted pertenece. And each one of you Y cada uno de need ustedes to know necesita saber that the house you belong que la to casa que usted pertenece will give you definition le dará a usted definición in regards to your con position relación a su in the posicionamiento wilderness, en el desierto, your function su función in amongst the people, that's your trade, entre el pueblo, your skill, sus your habilidades, profile, su perfil, your job description, la descripción de su trabajo. your father's house. En la casa de su Finding padre your father encuentra a su will give padre. you a position, Si a usted location, encuentra a su padre, usted recibirá una posición, una whether you will live in locación. the east Si va a vivir en el este, or the west, o el oeste, or the north, o el norte, or the south, o el sur, where your father is, donde esté su padre, you will find calibration. usted va a recibir una calibración. You will then Usted not será be an calibrado orphan. y usted no será un huérfano. You will not be astray, No será, an alien, no a andará, no será stranger. un extraño, un advenedizo que anda sin rumbo en esta vida. And when you find your father's Y house, cuando usted encuentre la casa de su padre, you'll find your banner, usted encontrará Your también motto. su moto, Your job description. la descripción de su trabajo, de su función. Levantará su bandera. And so every man Entonces cada hombre found his father's house. que encontró la casa de su padre And in the wilderness, y en el desierto, based upon them finding where they belong, donde cada uno de ellos encontró la casa de su padre en el desierto, God established entonces Dios los a estableció. 4-square city. Dios estableció una ciudad con 4 cuadrantes, 3 tribes on the north, 3 tribus en el and norte everyone under the leadership of those tribes. y todos bajo el liderazgo de esas 3 tribus al norte, 3 tribes 3 on the tribus west, en el este, 3 tribes in the 3 south, en el sur,
3 tribes y in the 3 east. tribus en el oeste. So there was order, Entonces había orden, there was protocol. habían There protocolos, was governance. había gobierno, Even if they didn't gobernanza. have their own land, Aunque ellos no estuviesen en su propia tierra, a city was built una in the wilderness ciudad fue formada en el with the desierto, tabernacle in con the el middle. tabernáculo en el centro de esa ciudad. And whenever they moved, Y cada vez que ellos se and the movían trumpet blew, y la trompeta tocaba, certain tribes moved ciertas first. tribus comenzaban a moverse primero. And when God saw them moving, Y cuando Dios veía que ellos se movían He sincronizadamente, referred to them as His army entonces ahí Dios le llamaba mi ejército, because they had order, porque tenían they orden, had discipline, tenían disciplina, they knew how to move sabían cómo moverse according to the blasting of the de trumpet, acuerdo a cuando la trompeta tocaba, and there was no chaos y no había caos in the wilderness. en el desierto. In the church today, En la iglesia hoy en día we don't have that. no tenemos ese orden. We have an orphan culture. Tenemos la cultura del huérfano. People come to church, Las personas llegan a la and iglesia, choose their church eligen la iglesia que by quieren the music, por la música, by the celebrity preacher, por el predicador que es una celebridad, by the building, por el edificio que tiene, or out of convenience. o por conveniencia me queda cerca, Not in the Old Testament, Pero en not el- in the New Covenant. pero no en la O nueva in the old. gobernanza, ni en el viejo ni en el nuevo. No, No. no era así, no era así. You chose your father, Usted escogía a su padre, and when you chose your y father, cuando usted escogía a su padre, you found your position entonces usted encontraba su posición in the body of en el Christ. cuerpo de Cristo. This present move Este presente mover de Dios is not just a reformation of God's word, no es solamente una reforma de la palabra de Dios, but it's a restoration no es una reforma de volver a la palabra de Dios, pero es una restauración of the family of de la God. familia de Dios That en la family of tierra. God Y esa familia de Dios is defined by fathers. es definida por los padres. I want to say to all of Y us yo quiero here decirle today, a todos los que estamos acá to know your heavenly que Father, para usted conocer a su Padre Celestial, you have to belong to an usted earthly debe family. pertenecer a una familia espiritual. Jesus Jesús was not just called no fue llamado simplemente the Son of God. el Hijo de Dios, He was also called también él fue llamado Son of Man. el Hijo del Hombre. If you say that you're a son of God, Si usted dice que usted es un hijo de Dios, show me your father. entonces muéstrame quién es su padre. I gave you a definition Yo le di yesterday una definición ayer of fathering. de lo que es ser padre. I told you Y le dije a father que un padre is a person es una persona who is emulated que emula, que representa by the behavior and actions of others. conforme a la conducta o acciones de otros. The behavior and actions of others. La conducta y las acciones de otro. Paul Pablo never got married. nunca se casó. He was a celibate. Habitaba en celibato. But he told the Corinthians, Pero él habló a los corintios I'm your father. y le dijo, yo soy su padre. I've begotten you. Yo los he engendrado en el He espíritu. also said in other Y portions of también en otras Scripture, porciones de las escrituras él dijo, like in Galatians, por ejemplo a los said Gálatas, Timothy le dijo, Timoteo is my son. es mi hijo. And he would say to Timothy, Y le decía a Timoteo, follow me sígueme a mí, as I follow God. así como yo sigo a Dios. Imitate Padre. me, Imítame he a would mí. say to others, Dígale a otro, imíteme a mí, as I imitate así him. como yo imito a Dios Padre. I think it was Raphael Creo que said fue a Rafael que yo escuché que dijo, that you cannot produce a shadow usted no puede producir una sombra without an object. si no hay un objeto. Light La luz bounces rebota de aquí off an object y de este objeto and creates a shadow. entonces
emana una sombra. According to Psalm 91, De acuerdo al Salmo 91, your safety su lugar and security y seguridad lies under the habita shadow, bajo la shadow sombra of wings de las of alas the Almighty. del Dios Todopoderoso. God is light. Dios es luz There's no shadow y in no hay God. sombra en Dios. So how do you find safety? Entonces, ¿cómo usted encuentra lugar? You must look for the object Usted tiene que buscar el objeto that God bounces en his el light cual off. Dios emana su luz y esa luz, o sea, Dios coloca su luz, entonces And when you es stay emanada. under that Y shadow, cuando usted permanece bajo esa sombra, bajo You esas get alas, immunity, entonces usted recibe security, inmunidad, seguridad, imputations, imputaciones de gracia, impartations, imparticiones de gracia and the manifold y blessings las of God. múltiples bendiciones de Dios. Are you hearing me ¿Me están today? escuchando, iglesia? So there's a practical side Entonces hay una parte práctica to the spiritual. a lo espiritual. Let me close by saying Voy a cerrar diciendo esto. Genesis chapter 2 Génesis capítulo is 2 loaded with secrets. está cargado de muchos secretos. I'll use the words of Yasser. Voy a usar las palabras de Yasser. Protocols, Protocolos, principles, and principios patterns. y patrones. One of it Y uno de ellos is in es Genesis 2:1. en Génesis and 2:1 verse 2. y verso 2 por The igual. Bible says, La Biblia dice God que Dios finished terminó the work su obra of the heavens and the de los earth cielos y la tierra. and the host in them. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. The word for host Y la palabra ejército is the same word es la misma palabra for army. o sea, el ejército de Dios como sale en la Biblia. That word, Y esa palabra ejército Means significa that everything God que created, todo lo que Dios creó, He created it lo creó with discipline, con disciplina, with order, con orden, with military precision. con precisión militar. An angel Un ángel, was created los ángeles fueron creados serve para servir God's purposes a los propósitos de by Dios, serving His Son, sirviéndole a sus hijos, serving mankind. sirviendo a sus hijos, a los An hijos de angel Dios. Un ángel, Was not created los ángeles no fueron creados to be served. para ser servidos. Los ángeles no son servidos. That's a configuration Eso es una configuración in the design of God. en el diseño de Dios. Anything in creation Todo lo creado was created fue creado to serve para the servir other. al otro. It's called Se ecosystem. llaman los ecosistemas. Man El hombre was created fue creado to serve his para Father. servir a su Padre. You understand that? ¿Están entendiendo eso? And the Bible says in Genesis 2, Y la Biblia declara en that Génesis God capítulo 2 finished que His Dios works. acabó sus obras. The word works Y la palabra is obras the word melaka. es la palabra melaka. Out of that word Y de esa palabra comes the word king, viene la palabra rey the word y deputyship, aquel que puede deputar, que puede word y representation. representación también. All of God's works Todas las obras de Dios was created fueron creadas to represent, para representarle a Él, to para deputize puedan on behalf ejecutar, of, para que pueda representar a otro, to function in the power of para attorney. funcionar en el poder ejecutivo. And then God Entonces Dios rested. reposó, He stopped working. paró de trabajar. And there's only two things God blessed in the first two chapters. Miren, déjenme decirles, solo Dios bendijo dos cosas en los primeros He capítulos. blessed man Bendijo al hombre and He blessed the seventh day. y bendijo el séptimo día. Esas dos cosas bendijo Dios Nothing nada else más. God blessed. Ninguna otra He cosa. blessed man, Él solo bendijo al hombre and He blessed the y seventh day. bendijo el séptimo día. And when He blessed the seventh Y day, cuando bendijo He el séptimo sanctified día, it, lo santificó and He y Él stopped working. paró sus obras. The only way God works La única manera en la cual Dios puede obrar, trabajar, is through es a representation. través del principio de la That's why He representación. always asks the question, Y es por eso que Él siempre hace la pregunta: who will go for us? ¿quién irá por nosotros? Whom shall we send? ¿A quién In enviaremos? Romans chapter 10, Romanos capítulo 10,
that salvation cannot come que la salvación no puede venir unless there's a preacher. al menos que haya quien le predique. And a preacher, Y ese predicador sent. debe de ser un in enviado. other words, En otras God will palabras, only bring Dios salvation solamente podrá traer salvación through the preaching of His a word. través de la predicación de su And palabra. you need a preacher. Y usted necesita un predicador. It's called Se representation. llama la representación. Now, God is represented Entonces Dios es representado by fathers. a través de los padres. And if we raise true Y fathers, si nosotros levantamos padres they verdaderos, will bring you to God. ellos entonces le acercarán, As le the mostrarán Heavenly a Father. Dios Padre. Yasser is my spiritual son. Yacer, por ejemplo, es mi hijo espiritual My purpose y mi propósito is not to control him, no es yo controlar a Yacer manipulate, y manipular a Yacer take advantage of y him. abusar o tomar ventaja de My Yacer. purpose as a Mi spiritual propósito como father un padre espiritual sobre la vida is de not to see Yacer what I can get no out es lo of que him. yo puedo conseguir de él, no. My purpose Mi propósito es, as a father como un padre sobre su vida, is to serve him, es servirle a to él, bless him, bendecir su vida to make sure y asegurarme that he becomes the son que of Yacer God. se convierte en ese hijo de I'm Dios. there to wash his Y yo feet, estoy ahí para lavarle los strengthen pies, his knees, para fortalecer lift sus his rodillas hands, endebles y levantar los brazos teach him the way caídos of my y God, enseñarle el camino not a to Dios draw su him to Padre, me, no para traerlo en pos de mí para but mi to give him an beneficio, inheritance, pero darle una herencia so that he para que él pueda can do two more things hacer dos than I cosas would más ever do. Two que yo no times puedo more. hacer, dos cosas que yo no puedo hacer. That's true father. Y ese es el verdadero Padre. It's called Se representative llama father. un Padre representativo. And to have a view of the heavenly Que father, pueda tener una visión del Padre espiritual, del Padre celestial. we need spiritual fathers Necesitamos padres espirituales to help us in the way. para ayudarnos en nuestra travesía hacia la madurez. I love the story of David, Amo la historia de who David, played the harp for Saul, que when he tú was le a little tocaba el boy. arpa a Saúl cuando era was known jovencito by Saul. y fue conocido por But when Saúl. David conquered Goliath, Pero cuando David conquistó a Goliat, Saul, who knew David, Saúl, que conocía who bien a knew the David, family of David, que conocía la familia de he David, turns to his commander in chief entonces se voltea y habla con su comandante en jefe and he says, y le dice, after David conquered Goliath, después que David conquistó a Goliat, he said, y le dijo, whose son is that boy? ¿hijo de quién es ese muchacho? He didn't say, what's the boy's name? Y no preguntó, ¿cuál es el nombre de ese chico? He said, whose son is he? ¿Él es hijo de quién? In other words, En otras palabras, I don't want to know what he did. yo no quiero saber lo que él hizo. I no. want to know the father who Yo quiero produced him. saber el padre que produjo ese hijo de ese calibre. You are Usted es and you become y usted se convierte en what you are connected to. a lo que usted está conectado. I pray to God Y yo le oro a that in Dios, this house, Padre, que esta every casa, one of you will have a cada father. uno de ustedes tenga un padre. And if you belong to a Y si congregation, y si usted es parte de una the father of that congregación, house should be your father. ese padre de esa casa debe If ser you su lead a padre congregation, espiritual. Si usted deja esa congregación, As a father, si usted as deja, a father, si usted deja esa congregación como you un should have a padre, spiritual father. usted también necesita un padre when we espiritual. bring the spirit of father Cuando back, traemos el espíritu del Padre a la tierra, then the heavenly father entonces primero cuando traemos el espíritu del Padre espiritual, exalted. entonces el Padre celestial será this exaltado. reformation Esta is reforma bringing Christ back está retornando a Cristo de nuevo to the absolute center. al centro absoluto de todo. But Christ Pero Cristo is the Father, es el Padre, the Son, es and the el Holy Hijo Spirit. y es el Espíritu Santo. These three spirits Y estos must come tres back, espíritus, and they will manifest y ellos se han de manifestar in fathers and sons en padres y en hijos in the body of en Christ. el cuerpo de Cristo. Amen. Amén. I want